popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Bueno, se me olvidaba la cámara. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, miércoles 28 de mayo del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, que ya son acá las 10 de la noche con 6 minutos. Y también me acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, quien saludará ahora a los oyentes. Adelante, Marvin. Muchas gracias, soy Marvin de un cantón de Chalate, ahí nací, que se llama Cantagallo. Actualmente, pues, un salvadoreño preocupado, pues, ¿verdad? Por todo lo que se está dando allá, pues, ¿verdad? Residiendo en Toronto, Ontario. Saludes, les pedimos que hagan sus comentarios, nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más gente. Y si hacen preguntas a nuestro invitado que atañen al tema, pues que sean relacionados con el tema y con el debido respeto, pues, ¿verdad? Digo esto por alguno que otro fanático que entra, ¿verdad? Saludos. Bueno, saludos, saludos. Y también si ustedes quieren dejar, digamos, alguna información de último momento, también la pueden dejar ahí para que nosotros podamos compartirla con la gente que nos da seguimiento a nuestra página. Como siempre, preocupados por la situación del país y también por los últimos acontecimientos, los más coyunturales, ¿va? Hemos invitado al licenciado Rafael Paz Narváez para conversar con él sobre esos temas, ¿ve? Pero antes le vamos a pedir que salude a la audiencia. Bienvenido, licenciado. Un saludo cordial de buenas tardes, como dicen, buenos días y buenas noches a toda la audiencia de este programa que es transcontinental, ¿verdad? Es intercontinental. Por eso hay personas que lo están viendo a toda hora del día con mucho interés sobre lo que acontece en nuestro país, El Salvador. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por el espacio que también nos da a nosotros, que sabemos que siempre hay actividad, así como está la situación de nuestro país, la actividad social, política requiere de bastante tiempo, ¿no? Y por eso agradecemos también que nos haya dado este tiempo para explicarle a la audiencia cómo está la actual situación. Pero en este momento, para echar, digamos, como para entrar a la conversación, ¿a qué obedecen las últimas medidas que ha ido tomando, digamos, este régimen, como las capturas y algunas leyes? ¿A qué crees tú que obedecen estas medidas? Bien, nosotros tenemos que en un año de presidencia de facto inconstitucional, el actual clan, ¿verdad? Que está haciendo, digamos, usurpando la presidencia y el gobierno y que obviamente ha desarrollado mediante fraudes constitucionales y fraudes electorales, ha desarrollado un control bastante grande sobre otras fuerzas del Estado, otras instituciones del Estado, sobre la Asamblea, sobre el aparato jurídico, ya enfrenta un desgaste. O sea, en otras palabras, hay una serie de acontecimientos que vinieron a provocarle un desgaste bastante precipitado. Me refiero, por ejemplo, al descubrimiento que se hizo en Panamá
de un contenedor proveniente de El Salvador con café, en el cual se encontraron también presencia de droga, ¿no? Entonces, esto generó, independientemente que después haya habido un desmentido por parte del comandante de la Fuerza Armada, ¿verdad? Que no se sabe a cuenta de qué él tenía por qué desmentir, pero más allá de los desmentidos generó un descrédito esto de encontrar, digamos, que en el café de exportación, del cual se presume mucho, al final estaba asociado con el tráfico de drogas, pues eso generó muy mala imagen, ¿no? La imagen se le vino cayendo. Si a eso sumamos que en esta viaducto que se está construyendo, ¿verdad? Que ya hay un acumulado ahí de accidentes laborales por el mal diseño de la construcción. En 2 ocasiones se cayeron columnas, hiriendo e inclusive causando la muerte de obreros de la construcción. Y últimamente, digamos, hicieron unos cortes en la montaña que eran imposibles de mantener la estabilidad de la montaña y se generaron derrumbes. Todo eso generó que el paso de los chorros se cerrara y causara un colapso en el transporte público, sobre todo en la región central. La medida que toma el gobierno es dar transporte gratuito, ¿verdad? Y como es previsible, digamos, como ha habido un maltrato hacia el sector transporte, algunos empresarios de transporte no respondieron con la celeridad que se esperaba de parte del gobierno, ¿verdad? Se producen capturas, inclusive se produce la muerte de un empresario estando bajo custodia del Estado. Ciertamente lo llevaron a un hospital, muere en el hospital, pero esto también es algo que, aunque hay muchas personas aquí que tienen antipatía por los empresarios, porque el servicio de buses no es muy bueno, para la gran mayoría de personas el hecho de que un empresario fuera capturado y muriera en esas circunstancias causó también un deterioro en la popularidad. Si a eso se añadía que la comunidad El Bosque, una comunidad que ha tenido acceso a la tierra mediante la reforma agraria de los años 80, estaba en un riesgo de desalojo a partir de una estafa que un gerente que les propuso el banco, ¿verdad? Les propuso que nombraran de gerente a esta persona y esta persona les hace una estafa y a partir de esa estafa están en riesgo de perder la tierra. Estas personas, estas mujeres, hombres, niños de la comunidad tomaron la decisión de pedirle amparo al presidente Bukele, movilizarse, ¿verdad? Ir a la residencia de la presidencia a solicitarle de favor que contuviera el desalojo. La reacción fue, digamos, una reacción de represión. El presidente hubiera podido llegar, ¿verdad? O mandar un emisario y decir que no se preocupen, que regresen, que se iba a parar el desalojo, y no fue así. Lo que ocurrió fue que envió la policía, hubo capturas del presidente de la cooperativa, ¿verdad? Del Pastor Ángel, y también hubo captura de otros habitantes de la cooperativa, que bueno, esa misma madrugada fueron dejados en libertad, aunque después los han estado buscando para recapturarlos, y a la mañana siguiente se captura al abogado Alejandro Enrique, ¿verdad? Un maestro en defensa de los derechos humanos, se captura. Entonces, todo esto ha generado un ambiente en el cual la popularidad de la presidencia descendió rápidamente. El ver, por ejemplo, a la policía militar con sus escudos lanzándose sobre niños, ancianas, mujeres, ¿verdad? Todo esto siendo transmitido en vivo ha generado, digamos, una conmoción en la población
que pues prácticamente rechazó esta represión. A partir de aquí, la presidencia ha tratado de recomponerse. Y parte de esas medidas de recomposición, paradójicamente, son de una parte, ¿verdad? Mandar a capturar precisamente al abogado Alejandro Enríquez. Más adelante decir que las ONGs manipulan a la población. Posteriormente dice que va a revivir esta ley que había quedado engavetada, ley de agentes extranjeros, que es una ley anti-ONG, antidefensores de los derechos humanos y antidefensores de los derechos ambientales. Entonces, es una ley que está orientada básicamente a desarticular a las organizaciones de defensa de derechos humanos y a las organizaciones de defensa de derechos ambientales. A eso sumamos la captura de Ruth Eleonora López, una abogada destacada a nivel internacional, de hecho reconocida por la BBC, ¿verdad? Esta British Broadcasting Corporation del Reino Unido, que la reconoce como una de las 100 mujeres más influyentes de la actualidad. Realmente ha tenido un impacto internacional y nacional la captura de Ruth Eleonora López, y está en entredicho la celebración de este primer año de la presidencia de Bukele, ¿no? Porque acercándose a esta celebración, lo que las personas recuerdan, ¿verdad? De momento es esta represión contra la comunidad del bosque, la captura tanto de Alejandro Enríquez, del pastor Ángel, y también la emisión de esta ley. Entonces, esto ha creado en El Salvador un clima convulso, un clima en el cual muchas personas están cada vez más conscientes de la enorme violación de los derechos humanos y están cada vez más conscientes del carácter autoritario de este gobierno. Entonces, nosotros tenemos aquí la necesidad de revisar despacio el carácter de esta ley. A ver. Correcto. Sí, Rafa, algo que me preocupa es esa actitud, porque uno se pregunta, bueno, ¿y este abogado cuál fue el delito? Bueno, y voy a comentar un caso porque casualmente conozco a la persona y es una persona muy honesta. Fíjate que por un lado intervienen las llamadas telefónicas y todo, pero él tenía 3 años, y lo digo literal, de que se le habían podrido, entre arruinado, y sus microbuses ya no estaban funcionando. Y ya no había recibido ni 5 ni nada, o sea, ya no funcionaban y se lo llevaron, lo tuvieron una semana, ha salido y todavía está en un procedimiento porque no cumplió la orden de salir a dar el servicio gratis y ya no tenía los microbuses, pues, porque ya eran chatarra, hasta los había vendido como chatarra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y aquí quién lleva el control del Estado? O sea, este es un caos a propósito, o es lo que me conviene lo sé y lo que no me conviene ni me entero, pues, ¿verdad? O sea, o lo que tú deciste, cualquier persona que entienda algo de ingeniería sabe que los taludes, los ángulos, estoy hablando, iban a generar en ese un problema, pues, ¿verdad? Pero y la explicación que dan algunos de voceros del gobierno es que allí siempre han habido derrumbes, explicaciones que es aceptable, perdón por la comparación, perdónamelo, a un niño de 5, de 8 años, pues, pero adultos que supuestamente afrontan un problema, pues, ¿verdad? Dan unas explicaciones, o no nos habíamos enterado que tus microbuses ya no te habíamos dado ni 5 o 3 años, pero no nos habíamos enterado que ya no los tenía. O sea, vivimos en un país de caos, pero es caos por negligencia o es a propósito, perdona La realidad es que la captura de todos esos empresarios de buses, inclusive dirigentes de gremiales, llevaba el objetivo de desplazar
la culpabilidad del desastre de los chorros a otros sectores sociales. Entonces buscaron un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio en ese momento fue los empresarios de autobuses. Mucha población, lamentablemente, ¿verdad?, tiene antipatía por los empresarios de autobuses porque viven así, que sienten que prestan un mal servicio. Claro, hay condicionantes para considerar ese mal servicio, ¿verdad? O sea, no le pagan los subsidios a tiempo, no tienen grandes ventajas. Claro, ellos procuran tener una maximización de las ganancias a partir de llenan a manera de sobrecupo los buses, etcétera. Entonces hay una relación entre mucha población que no mira con simpatía, ¿verdad? Más bien miran con antipatía a el gremio de empresarios de buses. Y aprovechar esa antipatía para canalizar, digamos, el descontento por lo que estaba ocurriendo, el desastre de circulación vial, ¿verdad? A partir de la caída de los chorros fue algo que el gobierno procuró obtener. Y en gran parte de la población, eso de una semana gratis de transporte, población que tiene muy, pero muy pocos recursos, le ha resultado un distractor clave. Entonces ha logrado parcialmente su propósito de desviar, digamos, la culpabilidad de el desastre de los chorros hacia otros sectores. Sin embargo, solo lo ha logrado parcialmente, porque, por ejemplo, ahorita, conforme este próximo celebración, ¿verdad?, entre comillas, del primer año de gestión inconstitucional, ¿verdad?, que pretende celebrarla a toda pompa, ya está preparando ahí el anuncio de que se ha tenido éxito económico, que se ha subido un 12% el salario mínimo y que se va a abrir una planta nuclear. Pero los comentarios que hay ante el anuncio de esta apertura de una planta nuclear, lo que está haciendo es la petición de que se hagan estudios, ¿verdad? No es nada más, nadie les ha dado autorización de que abran la planta nuclear ni nada, sino que van a ir a tocar la puerta para ver si aquí en el país se puede hacer un estudio de dónde ubicar una planta nuclear. Es más o menos como el satélite Cujatlán, ¿no? Pero se pretende presentar esto, hasta donde todo el mundo aquí está anticipando, como uno de los logros de este gobierno en este primer año de gestión. No obstante, los comentarios que los sectores populares le hacen a esta publicación de CEPA, ¿verdad? De CEL, en el sentido de una planta nuclear, es más o menos por el estilo: miren, si ni siquiera pueden construir una carretera en los chorros, mucho menos van a poder con una planta nuclear. Entonces, ese ambiente se vive aquí en El Salvador. Parece que íbamos a preguntarles a algunos expertos también sobre lo nuclear, ¿verdad? Porque es realmente absurdo en un país como el nuestro. Si no, como decía Marvin, ahí los chorros, como siempre, se han caído todo esto con la planta nuclear, pues, como siempre ha temblado acá, entonces puede construir porque se va a estar cayendo a cada rato o va a ser peligroso con los terremotos que hay acá. El Valle de las Hamacas puede ser muy peligroso que se averíe porque no se garantiza su seguridad, hablando de eso. Vea, pero mira, también nos gustaría que profundizáramos en el tema de la ley, ¿verdad?, de extranjeros, como en la ley de extranjeros, porque hay mucha gente que a lo mejor ha escuchado hablar de eso, no la conoce a profundidad y qué es lo que él realmente persigue con esto, pues, para que la gente se pueda enterar bien, bien de eso. No, Muy yo bien. solo dame un segundo, Rafa. Fíjate que con eso, pues por razones que no es del tema, yo siempre mantuve contacto con expertos en esa parte de los ausoles y dicen que El Salvador somos un país privilegiado por los ausoles, pues. Pero también preguntaba yo en aquel entonces, bueno, ¿y por qué no entramos en la energía nuclear?
todos los residuos que eso genera, pues, ¿verdad? Eso es carísimo el mantenimiento y se necesita una tecnología. Si países, hasta países como Alemania, han renunciado, por lo menos hasta hace poco, a la energía nuclear por todos esos residuos que genera y que tenés que tenerlos cientos de años después, ¿verdad? Solo eso quería agregar, ¿verdad? O sea, hacer una planta nuclear ahorita, países como Estados Unidos andan buscando, lo voy a decir en babosos, que quieran pagar una planta nuclear, pero el problema del negocio es el residuo después de esos desechos nucleares que se van generando. Ahí me quedo adelante. Muy bien. Hay que mencionar sobre esta ley, ¿verdad? Que el último propósito de promulgar una ley de este tipo es reinstalar la minería metálica. La minería metálica, pese a el enorme rechazo nacional y popular que hay contra esta ley que quiere reimplementar la minería metálica, porque la Iglesia Católica logró recoger una enorme cantidad de firmas, ¿verdad? Creo que 150,000 firmas. Digamos, las organizaciones de promoción humana recogieron alrededor de 50,000 firmas. Y recientemente otra organización cristiana, ¿verdad? COFOA, recogió 7,000 firmas. O sea, realmente hay un rechazo muy claro de la población salvadoreña a la ley contra la minería, a esta ley que quiere reimplementar la minería metálica. Sin embargo, la Asamblea Legislativa y la Presidencia no han retirado esta ley y esta ley está vigente. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ley de agentes extranjeros? El propósito de esta ley es prácticamente aniquilar, anular a todas aquellas organizaciones promotoras de defensa de los derechos ambientales, promotoras de defensa de los derechos humanos, porque la mayoría de estas organizaciones para operar reciben fondos de la ayuda oficial a desarrollo o de la cooperación solidaria, que hasta el momento no se les ha catalogado de agentes extranjeros, que es una terminología que viene siendo más o menos como espía, ¿verdad? Gente que tiene intereses en llegar e incidir en El Salvador de una forma nociva para el país, ¿verdad? Cuando pues son agencias de cooperación al desarrollo, ¿no? Son agencias de apoyo solidario. No quiero decir que no tengan algunas agendas que uno podría rechazar o no aceptar, pero no se trata de agentes extranjeros enemigos, ¿no? Para ponerles una ley de esta naturaleza. El objeto de esta ley es debilitar y aniquilar a una serie de organizaciones que han venido movilizándose en contra de la minería metálica y han venido movilizándose en defensa de los derechos humanos de las personas injustamente capturadas, tanto como prisioneros políticos como víctimas inocentes del régimen de excepción. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno con esta ley es limpiar toda aquella oposición para tener la posibilidad de, en ese momento, ya cuando haya, en las cuentas de ellos, en las proyecciones de ellos, hayan debilitado a defensores ambientales y hayan debilitado a defensores de derechos humanos, implementar la ley de minería metálica. Entonces, esto está formando un aparato jurídico que le permita al gobierno acumular capital. Y la minería es uno de los proyectos que le permitirían a este clan empresarial Bukele, ¿verdad? Y a la cúpula política de Nuevas Ideas entrar en ese proceso de acumulación. Entonces, ellos lo que quieren fundamentalmente es aniquilar a toda la sociedad civil que se opone a los proyectos depredadores que ellos están promoviendo y que también acompaña la defensa de los derechos humanos de la población que está por sufrir desalojos o la población que está por sufrir despidos o la población que ha sido víctima de las arbitrariedades de este gobierno.
También eso que estábamos viendo, si esto va a perjudicar, digamos, si cierto, ya se sabe que son organizaciones, pero también hay, uy, perdón, hay gente que tiene temor de que vaya a perjudicar también a particulares, ¿va? Si se puede leer bien exactamente la ley, si esto va a perjudicar a personas que puedan ayudar, digamos, a familiares en este sentido, ¿verdad? Porque hay preguntas al respecto también. Sí, la ley merece, la verdad es que esa ley merece de parte de la población salvadoreña un rechazo tan grande como el que se ha tenido contra la ley que quiere reactivar la minería. La ley es uno de los grandes problemas que tiene, es que es una ley muy ambivalente, muy ambigua. No define con claridad a quién se puede considerar un agente extranjero y no define con claridad tampoco los mecanismos o procedimientos para imponer ese 30% de impuestos sobre las transferencias. De tal manera que, por ejemplo, si una sociedad de residentes en el extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, hacen una recaudación para mandar a determinado pueblo, caserío en El Salvador, que cosa que ocurre, ¿verdad? Para contribuir en la reparación de la calle, por ejemplo, este comité de personas residentes en el extranjero, pero que quieren apoyar una acción de reparación de calle o de construcción eh, de alguna cantarera o de celebración de las fiestas patronales y tienen el interés en recoger algún dinero y enviarlo a El Salvador, esto ya puede ser calificado como mandantes extranjeros y ya podría ser, digamos, objeto de imposición porque la ley dice, por ejemplo, que los bancos, ¿verdad? Si yo voy a hacer la transferencia a partir de un banco, los bancos deben reportar. Y si yo llego, por ejemplo, con $5,000 a un banco y le digo, mire, yo quiero transferir esto a fulano de tal, y en razón de que le quiere transferir, ¿verdad? Ah, no, pues que es para el apoyo en la construcción de carrozas en las fiestas patronales. Entonces el banco puede decidir, bueno, pues esto es un flujo extranjero, ¿no? Financiamiento que debe ser cubierto y comprendido en la ley. Entonces el banco está obligado a retener el 30% y pasarlo a la tesorería del país. Entonces, la ley se presta a ese tipo de arbitrariedades como a otras, ¿no? Si digamos una agencia de cooperación al desarrollo tiene sede en un país de la Unión Europea y tiene una sede en San Salvador y hace una transferencia de la sede de Europa a la sede de San Salvador, ya como está escrita la ley, allí podría ser objeto de una imposición, ¿verdad? De este 30% de descuento. O sea, el banco se miraría obligado a decir, bueno, vamos a retenerlo, ¿no? Y si después ya al interior del país esta organización, esta sede local, quiere hacer una transferencia a una organización local, a una organización de desarrollo, digamos, salvadoreña, ahí también puede volver a aplicar este 30%. Entonces, la ley está redactada de una forma muy ambigua, muy ambivalente, que se presta a una multiplicidad de interpretaciones y que en definitiva, digamos, va a obstaculizar mucho, a entorpecer mucho o inclusive ahuyentar cualquier tipo de apoyo solidario o inclusive ayuda oficial al desarrollo de personas que viven en el exterior, porque yo puedo ser salvadoreño, pero si estoy en el exterior desde hace 20 años y mando una transferencia, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a quien interprete esta ley, me pueden considerar agente extranjero. Rafa, allí, por ejemplo, en el pasado, bueno, y Carlito sabe, se han hecho
que X pueblo, X cantón, los compañeros, ¿verdad? O gente que uno conoce, ya sea porque sea su paisano, dice, miren, queremos poner una loroquera o un estanque de tilapias y varios salvadoreños se han unido y todos nos hemos unido y hemos ayudado a iniciar esos proyectos. Así como está la ley, hasta ese tipo de proyectos pueden considerarse como que le van a quitar a la gente el 30% tras jodidos apaleados, como decimos. Y hay varias organizaciones vinculadas a Naciones Unidas que dan cursos de capacitación. Pero yo digo, esto piensa mal y acertarás. El mismo Bukele, cuando se reeligió la primera vez, su financiamiento, uno de los financiamientos más fuertes que estuvo, eran miles de salvadoreños que vivían en Estados Unidos, ¿verdad? Que pusieron, conozco gente de que puso desde $50,000, $25,000, $1,000, $2,000, y eso como queda, digamos, como, perdona la duda, surge un nuevo partido y yo me identifico y quiero hacer un pequeño aporte, prácticamente me considerarían como que estoy interviniendo y la otra cuestión que me parece perversa que salen con la telenovela es que en Nicaragua tienen una ley parecida. Quiero hacer un énfasis en eso. En El Salvador yo he visto a la oposición marchar, ¿verdad? Al BRP y otras organizaciones, y nunca se ha quebrado ni siquiera una vitrina, no ha habido una oposición violenta, pues que la puedan acusar de violencia. Cosa contraria cuando se dieron los desmanes en Nicaragua. Entonces, porque quieren camuflarla así como hacer un paralelismo. Pero si allá, pues sí, no dijeron nada, porque aquí es mala y allá no, ¿verdad? No sé, tal vez nos pudieras ampliar sobre esos puntos, porque lo que tú dices, esto deja unos vacíos que casi cualquier cosa puede meterse como agentes extranjeros, pero no se trabaja en la evasión y en la elusión del gran capital en El Salvador. Sí, bueno, no existen leyes de este tipo en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos promulgó una ley de agentes extranjeros en defensa, fue en 1938 cuando el régimen nazi iba en ascenso, para defenderse precisamente de lo que en aquel momento se consideraba una probable incidencia de la propaganda nazi y la propaganda fascista en Estados Unidos, ¿no? En un momento en que Estados Unidos aún no había entrado en la guerra, ¿no? En ese momento sería, digamos, una ley de este tipo que prácticamente prohibía recibir fondos para este tipo de actividades. Es decir, en otras palabras, ley de agentes extranjeros, en el caso como esta que se existe en Estados Unidos, era muy clara para tratar de contener lo que potencialmente podía llegar a ser un enemigo y posteriormente lo fue. En el caso de Venezuela, digamos, se justifica una ley porque está en la misma situación que Estados Unidos en su momento promulgó una ley para defenderse de una gran potencia que podía incidir en su interior. Pues lo mismo ocurre en Venezuela, ¿no? En Venezuela, Estados Unidos es una gran potencia que ha mandado mercenarios a combatir al gobierno, que ha pagado en muchas ocasiones a organizaciones locales para organizar ahí, para realizar ahí actos directamente contrarrevolucionarios. Entonces, claro, en este contexto se justificaría una ley de agentes extranjeros. Sabemos que en Nicaragua, más allá de lo que pueda simpatizar o no el tipo de gobierno que hay, ¿verdad? Sí ocurrió un financiamiento externo para realizar actividades de derrocamiento del gobierno. O sea, eso es algo que ocurrió. Entonces, paralelamente aquí en El Salvador no está ocurriendo nada por el estilo, ¿no? Aquí lo que se está contrarrestando es la defensa de los derechos humanos. Aquí nadie está hablando de que se va a hacer una propaganda defendiendo un gobierno legítimo en todo caso, ¿no?
Aquí no se están defendiendo los derechos humanos y se están defendiendo los derechos ambientales. Las organizaciones que están en cuestión son organizaciones que acompañan a comunidades contra los desalojos, acompañan a comunidades o a personas para pedir la libertad de gente injustamente, arbitrariamente capturada por el régimen de excepción, y acompañan a defensores ambientalistas. Entonces, no hay una situación semejante a la de Estados Unidos, semejante a la que está viviendo países como Venezuela, en la cual hay una incidencia o podría haber una incidencia externa de carácter enemigo y agresor. Aquí se está impidiendo mediante esta ley que los habitantes de El Salvador defiendan los ecosistemas y las personas habitantes de El Salvador se les quiere anular su capacidad de defender los derechos humanos. O sea, todas estas organizaciones que están en la mira con esta ley, muy pocas de ellas se han pronunciado, por ejemplo, pidiendo decir, bueno, miren, es necesario organizar una manera de destituir y sustituir al actual gobierno. Uno puede examinar, digamos, lo que estas organizaciones hacia las cuales va orientada la ley han realizado en los últimos años y eso no ha formado parte de su agenda. O sea, básicamente la ley lo que quiere es quitar obstáculos para facilitar un proyecto de acumulación depredadora, capitalista contra los ecosistemas del Salvador, por ejemplo, implementar la minería metálica o despojar de tierra a los habitantes, ¿no? Todos estos habitantes que tuvieron acceso a la tierra con el programa de tenencia de transferencia de tierras, comunidades como el Guajoyo, para poner un caso, ¿verdad? Que ya tiene demandas de desalojo, o como ha ocurrido en el caso del desalojo de habitantes por megaproyectos, que no les han pagado su tierra o se las han pagado muy mal. Esto es lo que quiere facilitar esa ley. Entonces, es una ley de carácter notablemente diferente a otras leyes de agentes de extranjeros que pueden haberse elaborado en otro país. El caso del gobierno Bukele está viendo como enemigo al propio pueblo salvadoreño, está viendo como enemigo al pueblo salvadoreño que pretende defender sus derechos humanos y pretende defender los ecosistemas de su territorio. Estaba pensando de esto como ese gobierno ilegal ha hecho un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Eso sí intervienen en la situación interna del país. El FMI interviene porque le ha hecho exigencias, ¿verdad? Que tiene que tomar el gobierno para poderle hacer el préstamo, ¿verdad? Ahí sí hay intervención, cosa que no pasa con las organizaciones no gubernamentales, que no hay intervención, digamos, en esos casos. Apoyan a las comunidades. Hay gente que dice que en sus comunidades, gracias a la ayuda, se pudo desarrollar el pueblo. Como decía Marvin anteriormente, hay grupos de salvadoreños que apoyan a sus colonias, la colonia, la colonia 5 de noviembre, la colonia Málaga, la colonia de esto, porque son los que han salido del país, están apoyando a las colonias para su desarrollo. A lo mejor también les va a afectar en ese aspecto, ¿verdad? Y cómo van a quedar, por ejemplo, el tema de los organismos internacionales como la UNICEF o como otros organismos que también, digamos, tienen proyectos en nuestro país, ¿cómo se dice? El Consejo de Refugiados también, todos estos países. Y recordar también lo que lamentaba la embajada alemana por haberse cerrado una escuela que había sido apoyada, ¿va? Con fondos del gobierno alemán para que una escuela funcionara. Y esa escuela fue cerrada con esos fondos. Entonces también hay fondos, ¿verdad? De gobiernos que se utilizan precisamente para eso. Llegará a afectar también todo ese tipo de fondos. Sí, a diferencia de unas leyes que pretenden defenderse de enemigos internos, de enemigos
que se asocian con una potencia enemiga externa, aquí lo que tenemos es que se pretende, digamos, definir cooperación de ayuda oficial al desarrollo, o sea, cooperación de Naciones Unidas, por ejemplo, en defensa de los derechos humanos o de otras organizaciones en defensa de los derechos humanos, se pretenden prácticamente aniquilar. Hay que decir que esta es una ley inconstitucionalmente definida porque prácticamente anula el derecho de asociación y de organización de la población salvadoreña. O sea, están diciendo, por ejemplo, que va a establecer multas de 150,000 a 200,000 dólares, de 100,000 a 150,000 dólares. Son cantidades confiscatorias de multa. O sea, hay organizaciones pequeñas, ¿verdad?, que pueden recibir un pequeño apoyo, digamos, de 50,000 dólares, de 95,000, de 75,000 dólares, y ya estamos hablando de mucho, y con ello funcionan todo un año. Pero si son organizaciones que están en defensa del medio ambiente y se van a oponer, por ejemplo, a la deforestación en los planes de renderos y a la construcción de estos centros comerciales en los planes de renderos, cosa a la que la ciudadanía tiene derecho, oponerse a proyectos depredadores, pues el gobierno de forma arbitraria puede decir, este califica como que no está cumpliendo con el agente, con la ley de agente extranjero, ¿verdad? Y sencillamente le voy a aplicar los descuentos por un lado, ¿verdad? Y si no cumple con todos los requisitos, le voy a imponer una multa de 150,000 dólares a organizaciones que tienen un presupuesto menor a 75,000 dólares. O sea, y ahí hay una intención de anular la capacidad organizativa del pueblo salvadoreño. Aquí en El Salvador está ocurriendo que cuando la gente cercana a las alcaldías le interesa desplazar a un negocio que está funcionando bien, que se mira que es rentable, tanto en Santa Tecla como en San Salvador, el alcalde lo que suele hacer, ¿verdad?, es emitir una orden de que no se están cumpliendo con todas las normativas municipales y que por lo tanto debe retirarse. Y a los días se instala ahí otro negocio. O sea, son las cosas que están ocurriendo en El Salvador, que están denunciando en El Salvador y que esta ley tiene el propósito de hacer, ¿no? Esta ley la sociedad salvadoreña debe declarar que viola la libertad de asociación, que define de manera muy amplia, muy ambigua, qué es lo que vamos a considerar un agente extranjero y que además tiene impuestos y multas prácticamente confiscatorios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el 30% de un proyecto para ejecutarse a beneficio de unas comunidades es prácticamente un impuesto confiscatorio, ¿verdad? Un impuesto orientado a neutralizar la acción de estas organizaciones. La arbitrariedad todavía es más grande cuando dice que van a haber organizaciones que se pueden excluir, ¿verdad? ¿Y quién define quién va a excluir? Pues tiene que pedirle permiso a la autoridad, que básicamente es la presidencia. Entonces, es una ley arbitraria que anula el derecho a organización y que impone multas de carácter confiscatorio, ¿verdad? No está hecha para ordenar, digamos, la realización de una actividad, sino que está hecha fundamentalmente para reprimir y anular. Porque lo que tú dices, yo recuerdo que UNIDEP, ¿verdad? Una organización que ahora son perseguidos, ¿verdad? Y han tenido que salir del país. El licenciado Rudy Joye, ¿te acordás, Carlos, que uno de los primeros casos que lo trajimos, de aquellos de la Costa del Sol, lo que digo esto por lo que tú dijiste, el alcalde se inventó que estaban contaminando,
pero se le salió de su cabeza, no tenía un estudio de medio ambiente que él que tenía que decir, sí, mire, aquí se está contaminando por esto y esto, los desalojó, botó las champas, al final hicieron un proceso, pero eso, al alcalde se le ocurrió que voy a quitar esto, el grupo de vendedores que porque me estorban o quiero poner a los que son cheros míos, no sé las razones, pero sin un arbitraje, sin un dato técnico de medio ambiente, les mandó a votar y después se le hizo un problema legal. Entonces, se está dando eso, por un lado, al gran evasor. Voy a mencionar dos casos. Uno incluso lo inició el que todavía está en la cárcel, Antonio Saca, a Salume, ¿no? Perdió todas las instancias, tenía que pagar 35 millones de dólares. Viene, ¿qué gobierno cree que le condonó? El gobierno de Bukele le condonó. Viene en el gobierno de Mauricio Funes, ataca Bianca, que en aquel momento era Taca, había evadido impuestos por el combustible. Le tocaba pagar 32 millones. Este gobierno le condonó, pero yo recuerdo que se llenaba la boca criticando a Sánchez Serén en aquel entonces. ¿Y cuál era el miedo? A trabajar en el gran evasor y el gran elusor. Y hace unos meses lo vimos reunirse con Gutiérrez, que debía 100 millones de dólares en aquel entonces, pollo campero, lo voy a decir. Y yo no he visto que a cuál evasor o cuál gran elusor o una organización que, por ejemplo, promueva los derechos humanos. Es que Rafa, perdona, pero este gobierno aceptó ya de hecho que ha violado los derechos humanos de miles, dicen los organismos de derechos humanos, 25,000, 30,000, depende con quién hable. Pero el mismo gobierno dice que agarraron 7,000 inocentes, pero que ya los soltaron. No es una forma implícita de decir que le violaron, agarraron 7,000 inocentes, pues, ¿verdad? Y que le violaron sus derechos 8,000. humanos. Sí, perdón, imagínate, o sea, entonces una organización de Naciones Unidas o de la OEA viene a promover los derechos humanos, está contraviniendo las leyes del Estado, interfiriendo en el Estado, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues, ¿verdad? Con este gobierno autoritario, lo digo a título personal. Muy bien, va a haber una reacción, de hecho ya la está habiendo, ¿no? Algunas organizaciones están reaccionando con tibieza, ¿no? Hay inclusive agencias de cooperación internacional que tienen interés en invertir y que pueden ser hasta relativamente cómplices del actual gobierno, ¿no? Pero existe una buena parte de la cooperación internacional que es consciente de que esta ley no es viable, ¿no? Que es una ley que más que orientar a ordenar la problemática de la cooperación externa y la inversión de proyectos, es algo orientado a anular la capacidad del pueblo salvadoreño de velar por la defensa ambiental de los territorios y de velar por la defensa de los derechos humanos. Hay que decir que una situación más que hace que esta ley no se le pueda reconocer legitimidad es primero que es emitida por una bancada de la Asamblea Legislativa que se ha instalado ahí claramente a partir de un fraude electoral. Es decir, esto es un hecho fundante, ¿no? No podemos reconocer a una ley de esta naturaleza de tan mala intención, no podemos reconocerle legitimidad. Pero si a eso añadimos que esta ley no ha contado con ningún mecanismo de consulta y participación popular, participación ciudadana, debemos decir que es una ley arbitraria, autoritaria y que el pueblo salvadoreño tiene toda razón en rechazar y exigir la derogatoria de esta ley. Y mira, se acerca el aniversario bueno, del año ilegal, del gobierno ilegal, pero también, perdón, el aniversario de la captura de los veteranos de guerra, los compañeros de la Alianza, que llevan ya un año ahí y que precisamente coinciden, mira, desde que justamente antes de que tomara
ilegalmente el gobierno, capturaron a estos compas. Y justamente antes de que cumpla un año, ahorita, capturan también a Ruth y a otros, ¿no? Entonces pues, se ve que trata de apaciguar, digamos, los movimientos en contra de su gestión, que sabe que la está haciendo mal, ¿ya? Entonces, de acuerdo al aniversario de estos compas, ¿qué nos podrían decir? Porque ahorita parece que la gente se va a movilizar en función, digamos, de recordar, pues que ya llevan un año encarcelados los compañeros sin un juicio justo, ¿verdad? Sin información, ¿verdad? Sin un proceso, ¿no? ¿Cuál es tu Sí, valoración? sí, efectivamente. Hay un riesgo de que se hagan más capturas, ¿no? Porque el gobierno es muy dado a combinar conmemoraciones de este tipo, ¿verdad? Con presentar hechos de que se ha capturado a tal y tal persona para procurar debilitar el movimiento popular. Entonces, estos riesgos están, pero hay que mencionar que también hay mayor conciencia de la necesidad de coordinar esfuerzos por exigir la libertad de todas las personas presas y presos políticos en El Salvador. Entonces, se está lentamente avanzando hacia esa gestión, ¿no? Es decir, en otras palabras, no podemos continuar de la manera en que estamos haciendo, ¿verdad? Que hay una cantidad de organizaciones que están gestionando la libertad de personas apresadas políticamente, pero no se ha todavía fortalecido un planteamiento de conjunto y solicitar una solución de conjunto. Es decir, que todas estas personas presas políticas, estamos hablando de Atilio Montalvo, de Pepe Melara, de Luis Alberto Mengíbar, de los demás compañeros que fueron capturados con ellos, de Fidel Zavala, de los habitantes y dirigentes de la Floresta, estamos hablando de de Alexander Enríquez, de Alejandro Enríquez, estamos hablando también del pastor, ¿verdad? El pastor López, estamos hablando de Ruth de Leonora, estamos hablando de Eugenio Chicas, y no solamente hay presos políticos, y hay más presos políticos. Aquí solamente estamos mencionando algunos, hay más presos políticos, hay sindicalistas presos, hay estudiantes universitarios que guardan prisión, y también están todas las víctimas inocentes del régimen de excepción que no han tenido un debido proceso. Entonces, que también es una categoría de personas por quienes hay que exigir la libertad. Entonces, aquí en El Salvador se ha acumulado una cantidad de personas que están guardando prisión de manera arbitraria e ilegal. Y hay que aunar esfuerzos para reclamar la libertad de estas personas. Ya se vio que a nivel legal se le puede ganar la batalla como se la ganaron los 5 compañeros ambientalistas de Santa Marta que hicieron todo el proceso legal, que derrotaron paulatinamente a Fiscalía a lo largo de todo ese proceso legal, pero aún cuando se le derrotó a Fiscalía, se demostró que había inocencia, Fiscalía, digamos, reapertura el juicio, es decir, en otras palabras, prolongando innecesariamente este tipo de acciones. O sea, lo hacen porque, por supuesto, es una persecución política y son presos políticos. Y los cargos de los cuales se les acusa son cargos amañados. Lo podemos ver en el caso de Eugenio Chicas, lo podemos ver en el caso de Ruth de Leonora, lo podemos ver en el caso de Ángel, ¿verdad? Dirigente de la Cooperativa del Bosque, que ya reconoció el presidente que es injusto desalojarlos, ¿no? Pero mantiene en prisión al pastor. Entonces, la presidencia de facto cae en ese tipo de inconsecuencias. Por eso es necesario fortalecer la coordinación de todas aquellas organizaciones que se trabajan
digamos, en favor de la libertad de Fidel Zavala, de los compañeros de la Floresta, de Pepe Melara, de Atilio Montalvo, de Luis Alberto, o sea, ya tenemos una cantidad de personas presas políticas que es necesario que hagamos una gestión de conjunto por la libertad de todos ellos. Correcto. Rafa, una pregunta. ¿Tú cómo crees que deberíamos de involucrarnos más nosotros los salvadoreños, que nos duele la patria, pues, ¿verdad? Lo que está ese desmontaje de toda la, si quieres, imperfecta institucionalidad, la poca que había, pues, ¿verdad? Ya no veo Procuraduría de Defensa como salvadoreños que vivimos en el exterior, pero que algunos de nosotros, muchos de nosotros tenemos esa nacionalidad del país donde residimos. ¿Cómo pudiéramos incidir? ¿Cuál debería de ser, verdad? La función nuestra desde tu óptica para generar un mayor apoyo. Aparte, bueno, en el caso de los fanáticos, varios que lo apoyaron, que ya muchos están abriendo los ojos, pero ¿cuál debería ser el aporte de nosotros los salvadoreños que residimos fuera? Bien, este tipo de programas dan un gran aporte, ¿no? Pero también sería interesante realizar algunas tareas con unas metas. Por ejemplo, ¿verdad? Que compañeros y compañeras residentes en un país presentaran una demanda ante la embajada en solicitud de la libertad de las personas presas políticas en El Salvador y tener un listado, respaldar ese listado que lo estamos haciendo, ¿verdad? El listado por la libertad de todas las personas presas y presos políticos en El Salvador en este momento. Que haya respaldo popular masivo es algo que necesitaríamos, que las embajadas, los consulados en el exterior reciban, digamos, esta misiva de salvadoreños que piden la libertad de estas personas. Eso sería un gran apoyo porque haría una presión internacional. Obviamente no sería un acto que se entrega de manera no pública, así en secreto, no. Por supuesto, se entrega la carta y se entrega de manera pública. Esa sería una forma de apoyar, digamos, la exigencia por la libertad de las compañeras y los compañeros que en la actualidad están sufriendo prisión por defender los derechos humanos o por hacer una disidencia política a este mal gobierno. Yo tal vez agregaría también, además de eso, ¿verdad? De que si uno tiene la doble nacionalidad, ¿verdad? O la nacionalidad del país donde está residiendo, también tiene el derecho de pedirle al gobierno o a los parlamentarios, ¿verdad? De que se pronuncien o que expresen su preocupación sobre la situación grave de la violación de los derechos humanos en nuestros países, porque eso también va a ir generando, digamos, aislamiento a este gobierno, ¿no? Que nosotros como ciudadanos de estos países pues, podamos conversar con los parlamentarios, con los ministerios y con los organismos que miran, porque hay organismos, digamos, en los parlamentos de derechos humanos, organismos de convenciones internacionales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también podríamos hacer eso. Bueno, también se nos ha ido el tiempito, pero siempre nosotros damos, digamos, las últimas frases, digamos, al invitado para que se le diga a los compañeros y compañeras que en estos momentos nos están escuchando un mensaje más directo, pues. Muy bien, bueno, en este momento saludamos, ¿verdad?, a toda la comunidad de personas salvadoreñas y personas solidarias con El Salvador, que acá pues se estarán haciendo las acciones necesarias para contener este, digamos, mal gobierno que tenemos sufriendo, ¿verdad? Que está violando masivamente los derechos humanos, causando una enorme cantidad de sufrimiento popular, que está tomando acciones que son destructivas de los ecosistemas, todo en función de un enriquecimiento de este clan. Entonces, se va a seguir trabajando para contener este tipo de acciones aquí en El Salvador
y pues agradecemos todo el apoyo, el acompañamiento que se pueda brindar a las distintas organizaciones, al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular en particular, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Fuerza Estudiantil Salvadoreña y otras organizaciones que estamos en el contexto del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dando, digamos, una defensa de la vida aquí en El Salvador, una defensa de los bienes naturales y una defensa de los derechos de la población, de las clases trabajadoras, reivindicando sus necesidades y sus proyecciones históricas. Muchas gracias. Así es que tomen nota todos ustedes, los que nos escucharon, ¿verdad? Y a movilizarlos y a apoyar. No nos dejemos intimidar por las medidas de este gobierno ilegal de nuestro país. Bueno, Marvin, tenemos que irnos despidiendo. Bueno, yo agradecerle a las personas que se conectaron, agradecerle al licenciado Rafael Paz Narváez por haber estado con nosotros y habernos hablado de esta ley y de todos esos temas pues que atañen. Como salvadoreños nos preocupa y lo que él dijo, pues verdad, yo puedo decir, agregar, pueblo que lucha triunfa aquí. Nadie está hablando de ilegalidad, sino que de retornar a la constitucionalidad y a la legalidad de la República. Eso es lo que estamos perdiendo y eso es lo que está en juego y hay que recuperar y no hay que seguir permitiendo que se siga dando ese deterioro, porque si no vamos a terminar en la ley del talión. ¿Verdad? Saludos, muchas gracias. Bueno, a mí también me resta que agradecerles a todos ustedes que nos han seguido, agradecerle también al licenciado por su información, digamos, por su rica conversación que ha tenido con nosotros. Esperamos que a ustedes les haya gustado y sigan compartiendo. Y también manténganse pendientes de los próximos programas. Mañana a la misma hora tendremos uno que tiene que ver, digamos, con el campo, ¿verdad? Cómo está la situación en el campo de nuestro país, ¿no? Así que estén pendientes de ese programa y lo esperamos, ¿eh? Nos vamos a despedir con la canción que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.